Mis hermanos, feliz día martes, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a comenzar con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar el Salmo y hacer una oración. Hoy nos encontramos ya en el tercer martes de Pascua. Seguimos dándole gracias a Dios y esperando la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Sabemos que ya lo tenemos dentro de nosotros, pero es un conmemorativo de la Iglesia Católica que nos recuerda que Jesús les dijo a sus apóstoles que esperaran en Jerusalén para que recibieran el Espíritu Santo. Y así también nosotros, mis hermanos, recordando pues este tiempo, esperando el Espíritu Santo, es una gracia de Dios, de nuestro Señor Jesús, que nos enviaron, nos dejaron para que nosotros tengamos conciencia y tengamos sabiduría, entendamos qué es lo que realmente vale la pena en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos lo debemos de hacer en el nombre del Señor y todo el tiempo debemos buscar de la ayuda del Espíritu Santo la fuerza que viene hacia nosotros. Y esto es lo que el Señor les había prometido a sus apóstoles antes de partir a la derecha del Padre. Y el Espíritu Santo siempre está entre nosotros. El Espíritu Santo siempre nos da la fuerza y la sabiduría para entender el mensaje del Señor y así poderlo transmitir a otras personas. Voy a comenzar con la primera lectura, mis hermanos, que la vamos a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51, y luego vamos a leer del capítulo 8 y vamos a leer el versículo 1. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín, diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró hacia el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor, y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esteban tenía mucha sabiduría. Era un hombre muy sabio en la palabra del Señor. No le podían hacer frente cualquier persona, al igual que nuestro Señor Jesús cuando enseñaba, ¿verdad? Los ancianos y los escribas y todos aquellos grupos de aquel entonces siempre los cuestionaban sobre lo que Dios, ¿verdad?, les había dado a ellos según como reglamentos que estaban muy por encima de las personas. Y entonces Jesús vino a darles un poquito de cambio porque ellos estaban haciendo cosas que no estaban bien y decían palabras y cosas a las personas para que ellos las cumplieran, cosas que ellos ni siquiera cumplían. Entonces, al igual también Esteban tenía mucha sabiduría de Dios, ¿verdad? Conocía
bien las escrituras del Antiguo Testamento, y al igual que todo lo que nuestro Señor Jesús también vino a realizar. Y entonces las personas, cuando lo llevaron al Sanedrín para cuestionarlo, para hacerle preguntas, ¿verdad?, sobre todo lo que él andaba haciendo y hablando sobre Jesús, que ya le habían prohibido que hablara de Jesús, pero este hombre no hacía caso a sus palabras. Y entonces, pues todos se enfurecieron sobre estas cosas que él les dijo. Él les echó en cara que a cuál profeta sus padres no habían matado, a cuál profeta de los que ellos escuchaban en aquel entonces, que les decían toda la verdad y que aún así ellos les daban muerte. Todo eso se los echó en cara a Esteban, y por eso las personas rechinaban los dientes de coraje en contra de Esteban. Dice: en aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. O sea que la realidad les estaba diciendo la verdad y les dio en el clavo. Por eso ellos se enojaron. Y muchas de las veces también a nosotros, ¿verdad?, cuando alguien nos dice la verdad, también nos enojamos. Y también quisiéramos hasta rechinar no solamente los dientes, sino todo el cuerpo de coraje. Y eso es lo que estaba sucediendo con estos hombres. Porque San Esteban les estaba diciendo la verdad. Los padres de ellos fueron quienes asesinaron a todos los profetas y después también a Jesús. Hombre justo, les dice aquí San Esteban, hombre que vino a darles la buena nueva y ustedes no han recibido y resisten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo enviado por Dios, que ustedes mismos podrían recibir si ustedes así lo quisieran, pero no lo quisieron recibir. El Espíritu Santo viene a todo aquel que lo quiere recibir en su persona. Y estos hombres se cerraban totalmente a la buena nueva de nuestro Señor Jesús, que vino a enseñarles, y que todo aquel que acogía la palabra y el mensaje recibía al Espíritu Santo. Al igual que nosotros hemos aceptado hoy en la actualidad el Espíritu Santo. Cuando nosotros, ¿verdad?, fuimos bautizados, recibimos al Espíritu Santo, pero después, a través de nuestra confirmación, sabemos y estamos confirmando que aceptamos realmente al Espíritu dentro de nosotros. Y nosotros no nos cerramos, hermanos, no nos tapamos al Espíritu de Dios que viene a darnos la sabiduría, el entendimiento. Y tenemos que continuar así, especialmente todo aquel que enseña la palabra de Dios debe de estar llenándose siempre del Espíritu Santo y tener nuestras visitas ante el Altísimo, a aquel que también nosotros cuando vamos y hablamos con Él, sabemos que Él está allí y recibimos la fuerza también. Sabemos que Él no nos deja solos. Desde que Él partió a la derecha del Padre, Él dejó dicho que todo aquel que le buscara nunca lo iba a abandonar y siempre iba a escuchar sus palabras. Por eso es bueno que nosotros vayamos a visitarle. Busquemos de Dios. No nos cerremos, no nos tapemos como los judíos de aquel tiempo. La realidad, mis hermanos, lo tenemos al alcance, a nuestro Señor, al Espíritu Santo, a Dios Padre. Todos están cerca de nosotros y pensamos que están lejanos de nosotros, pero no es así. Ellos siempre los tenemos caminando junto a nuestra persona. No los vemos porque no son visibles, pero sabemos bien que ellos están a la par, buscando de que siempre vayamos por el buen camino. Cuando nos desviamos sentimos mal, sentimos
un gran dolor en nuestra alma. ¿Por qué nos sentimos de esa forma, hermanos? Porque ya conocemos de Dios y sabemos que Él nos está viendo, sabemos que Él nos escucha. Cuando maldecimos, cuando decimos maldiciones a las personas, o cuando maldecimos cualquier cosa, porque hasta eso tenemos. Entonces, Dios no quiere eso de nosotros. Y no resistamos al Espíritu Santo que viene a nosotros, cosa que hacían en aquel entonces los judíos. Y aquí se nos dice Esteban. Dice más adelante en la palabra de Dios: al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró hacia el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Al decir estas palabras, Esteban, ellos dudaban de lo que él estaba viendo, y él lo estaba viendo en realidad. Él estaba viendo ya los cielos abiertos y Jesús ya se lo iba a llevar. Por eso todos estos hombres lo sacaron fuera y lo apedrearon, porque ya Dios lo tenía destinado para él. Este fue el primer mártir después de Jesús, primer mártir que murió por el nombre de Jesús. Entonces, nosotros, hermanos, no hemos pasado por eso, no hemos pasado por persecuciones al punto de que nos vayan a dar muerte. Todavía no. Y estos hombres las pasaban todos los días. Persecuciones que ellos tenían la seguridad de que en cualquier momento ellos podrían ser asesinados por su propia raza. Y esto estaban dispuestos a pasarlo, porque sabían lo que iba a suceder. Aquí vemos a San Esteban, cómo él sintió de que ya no iba a vivir más, sino que iba a vivir eternamente. Al ver los cielos abiertos, Dios ya lo tenía dispuesto para él, para llevárselo. ¿Cuántos de nosotros podríamos tener esa seguridad como los apóstoles? En los Hechos de los Apóstoles se escribieron para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, cuánto ellos llevaron a cabo en sus vidas, cómo llevaron la palabra del Señor, la fueron transmitiendo a tantas otras personas. Y ellos querían convencer más que todo a los judíos. Eran los que más les preocupaban, porque Dios había enviado a Jesús a sus hermanos, a los judíos. No tanto para los pueblos paganos, sino para el pueblo judío. Y desafortunadamente, los que más aceptaron el mensaje, la palabra de Dios, fueron los paganos. O sea, todos los pueblos lejanos de Jerusalén. Todos estos pueblos que estaban apartados de ellos, que no podían ver a los judíos, fueron los que aceptaron la buena nueva. Y nosotros, hermanos, venimos siendo de ellos mismos, de estos mismos paganos. Pueblos que ni siquiera, ¿verdad?, en aquel entonces vivíamos cerca de ellos. Todos los países de Europa fueron los primeros que comenzaron a recibir la palabra de nuestro Dios. Esos eran los pueblos paganos, comenzando por los romanos. Eran los más malos en aquel entonces, los que tenían sometido al pueblo de Israel. Pero después nosotros, después de que se fue extendiendo la palabra de Dios a todo el mundo, Jesús bien lo decía, la palabra de Dios debe extenderse hasta las últimas islas, hasta los últimos continentes del mundo, ¿verdad? Y esto sucedió. Nosotros somos de esos, hasta los últimos puntos de la tierra. Hasta allá iba a llegar la palabra de Dios, y hasta acá la hemos escuchado ya. Y lo conocemos y tenemos la seguridad, tenemos la fe de que Jesús, nuestro Señor, está entre nosotros. Y eso, mis hermanos, debemos siempre acoger la palabra del Señor dentro de nosotros para poder vivir del modo de Dios
y no vivir el modo de demonios, porque el diablo también nos introduce el mal pensamiento, los malos deseos y todo eso que no es agradable ante Dios, ¿verdad? El demonio también nos está acechando cada día, así como acechó a Adán y Eva, así también nos acecha a nosotros, porque sabemos que fue enviado aquí a la tierra el demonio para destruirnos también, para llevar nuestras almas con él. Él también, no nada más Dios, pero nosotros somos de Dios y así tenemos que pensar todo el tiempo que somos de Dios. Dice más adelante en la palabra de Dios: entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Fíjense bien, Saulo aprobó esta muerte de Esteban. Saulo, o sea, San Pablo, ¿verdad, mis hermanos? Que después se le cambia a este nombre, a San Pablo. Este hombre estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Saulo, que fue perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Después de esto, él aprobaba la muerte, aprobaba el encarcelamiento de todos los judíos que creían en Jesús, que creían en nuestro Señor, ¿verdad? Y fue necesario, si ustedes continúan leyendo la palabra de Dios, de Hechos de los Apóstoles, o simplemente sigan escuchando a través de esta radio, más adelante vamos a leer de esta lectura, de cómo Saulo conoció al Señor. Entonces, nosotros, mis hermanos, si dejamos de escuchar, si dejamos de aprender de la palabra de Dios, vamos a vivir como animales, conociendo solamente la maldad. Nada de Dios, sino solamente la maldad, lo del mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? Escuchar pura maldad, pura cosa que no es agradable a sus oídos, porque la realidad, las personas que les gusta escuchar pura maldad, eso es lo que aprenden. Como dice el dicho, júntate con lobos y a aullar te enseñarás también. Entonces, no, hermanos, tenemos que seguir lo que realmente vale la pena, que es nuestro Señor Jesús, que nos envió el Espíritu Santo y que nos da la fuerza para resistir todo lo malo. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso evangelio, la realidad, mis hermanos. Dice que en aquel tiempo la gente le preguntaba a Jesús: ¿qué signo vas a hacer para que creamos en ti? Mis hermanos, Jesús ya había hecho muchos signos. Jesús ya había hecho muchos milagros. Ya había convertido cosas en bien. A personas enfermas les había dado la salud. Cosas que ningún otro profeta, ¿verdad?, había realizado. Solamente uno. Entonces,
La verdad, mis hermanos, nosotros a veces también nos cerramos a los milagros que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Estas personas querían verlo, que Él hiciera un milagro frente a ellos. Querían verlo como las cosas que bajaban del cielo cuando Dios les dio el maná al pueblo de Israel. Querían ver que Él realizara algo así, solamente para que ellos lo vieran. Pero Jesús no estaba disponible para esas personas que solamente lo querían ver hacer milagros. Jesús estaba dispuesto a que la gente creyera, a que la gente abriera su corazón, para que realmente un día, por su pura fe, tuvieran la gracia de Dios, como muchos la recibieron, como muchos que creyeron en su poder. Con el solo escuchar que Jesús realizaba milagros, lo buscaban para que diera sanación a algún familiar, como aquel capitán, ¿verdad?, que fue y le buscó para que sanara a su sirviente. Como Jesús le sanó sin siquiera ir hasta allá. Entonces, ¿cómo es que nosotros, mis hermanos, dudamos hoy en la actualidad de la sanación que puede realizar Jesús en nuestras vidas? Estos judíos todo el tiempo estuvieron tapados. Todo el tiempo, como les dijo Esteban, ¿verdad?, dudaron, resistieron al Espíritu Santo, resistieron el poder que viene de Dios, el poder que a ellos les podía cambiar la vida, el poder que a ellos les podía hacer diferentes, pero no lo quisieron, lo resistieron siempre. Y eso, mis hermanos, nos lleva a nosotros a la muerte. ¿Qué quiero decir con la muerte? Que todo el tiempo cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo o a Dios, que no lo queremos cerca de nosotros, nos estamos yendo directo a un infierno. Estamos desechando lo que se nos da gratuitamente. Entonces, no podemos nosotros ir dudando de la palabra y de lo que el Señor nos enseñó y resistiendo al Espíritu Santo. No, tenemos que acogerlo en nuestra persona para que nosotros podamos realizar todo lo que Dios nos enseñó. También nosotros podemos hacer milagros en el nombre de Jesús, pero no tenemos la fe, no tenemos la confianza en lo que se puede hacer en el nombre del Señor. Ni nosotros siquiera podemos quedar sanos tampoco, porque tenemos pura maldad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los milagros que Jesús hacía? ¿De qué manera? Los apóstoles los llegaron a realizar porque ellos creían con todo su corazón, con todo su alma, creían en el Señor, creían en lo que podía hacer el Señor todavía con su palabra, con el solo mencionarlo. ¿Cuántas personas no sanaron también los apóstoles? Había personas que se sanaban con la sola sombra de San Pedro, con su pura sombra. Las personas, con el solo hecho de que San Pedro pasara por ahí, ponían a sus enfermos en un lado para que su sombra los sanara y quedaban sanos. Ese era el poder de Dios, no era San Pedro. Y ellos lo decían. Ustedes no están creyendo que la sanación viene por nuestro poder. Es Jesús el Nazareno, a quien ustedes dieron muerte y siempre se los reprochaban. Hermanos, la realidad, Jesús nuestro Señor vino a darnos vida. Y Él nos dice claramente en los últimos versículos, dice, Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien da el pan verdadero, pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por eso Jesús, mis hermanos, instituyó la Eucaristía, cuando les dijo a sus apóstoles, el que coma de este pan
y beba de este vino, tendrá vida eterna. Es Él, es el mismo Jesús a quien nosotros tomamos en nuestro cuerpo. Es la fuerza que viene a darnos la resistencia para resistir todo lo que venga sobre nosotros, todo el mal. Por eso, nosotros no debemos nunca dudar de la Eucaristía. Jesús mismo lo dice en los evangelios. Este evangelio es una prueba para que nosotros creamos en su palabra. Todo el que viene a mí, dice Jesús, no tendrá hambre y no tendrá sed. Eso es para que no andemos dudando nunca cuando vayamos nosotros a la Santa Misa, cuando estamos ahí para tomar a Cristo en nuestro cuerpo. Esa es la fuerza, mis hermanos. Eso es para que nosotros no tengamos sed ni hambre de todo aquello que muchas de las veces dudamos que puede venir a nuestras vidas. Es la fuerza que nosotros tenemos dentro de nuestro ser para alejar todo lo malo. Entonces, pues, sigamos los pasos de Jesús. Sigamos sus pasos y no los perdamos de vista para que cuando nosotros fallamos ante su presencia, Él nos reciba en sus brazos, nos reciba con mucho amor, con mucho cariño hacia nosotros. Que eso es lo que realmente va a suceder. Si nos comportamos bien, vamos a recibir una gloria eterna, una gloria que no se va a terminar jamás, ni vamos a sentir cansancio, ni odio por los demás, sino puro amor por todos nuestros hermanos con los que vamos a vivir. Es algo hermoso. Jesús decía a las personas que todos vamos a ser como ángeles ante la presencia de Dios. Eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Ángeles allá en la presencia de Dios. Ya no vamos a sentir ningún remordimiento, ni odio, ni nada. Eso es lo que todo el mundo quisiéramos llegar a sentir en el futuro, ¿verdad? En el que ya no vamos a tener el deseo ni querer vivir en esta tierra en la cual nosotros siempre estamos sufriendo, padeciendo. Esto es pasajero, todo se va a terminar aquí. Nosotros vamos a ver al Señor, si así nos lo proponemos. Si no, pues ya sabemos a dónde vamos a ir a parar. Dice, entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. Él es el pan de la vida, es el que tomamos cuando vamos a la misa. Pero todo aquel que no va a misa, todo aquel que no se confiesa, todo aquel que no acepta las enseñanzas que nos dieron los mismos apóstoles a nosotros, porque Jesús les enseñó todo esto. Les dijo, tomen y coman de este pan, beban de este cáliz, para que ustedes y hagan esto en conmemoración mía. Eso les dijo Jesús a los apóstoles cuando instituyó la Eucaristía, y ellos continuaron con esto. Cada festividad, cada fiesta, que es una fiesta en realidad, el ir y tomar a Jesús en nuestro cuerpo, es un banquete del cual muchas personas se pierden, del cual no muchos participan, que es la mayoría, desafortunadamente. ¿Cuántas personas no vemos allí en los casinos queriendo llevarse el casino? ¿Cómo? Nunca le van a ganar a un casino, hermanos. Con $1,000 nunca van a sacar ustedes 100, se los aseguro. Y si lo sacan, al siguiente día o a la siguiente semana se los vuelven a ganar. Estas personas que creen que van a ganarle a un casino el dinero que tienen, no se puede, hermanos. En realidad, estos casinos tienen mucho dinero que sacan de nosotros mismos, los que van y juegan ahí y pierden su dinero. No estamos hechos para eso, hermanos. Estamos hechos para ir y buscar de Jesús en la iglesia, recibirlo en nuestro cuerpo. Pero las personas están más a gusto allá, en los casinos, en las cantinas, en los bares. Todo eso es su alegría. Y nosotros
si nosotros queremos, mis hermanos, vamos a ser felices por una eternidad. Vamos pues a pedir a nuestro Señor que nos siga fortaleciendo, que nos siga dando la sabiduría, el entendimiento para no dejar de seguirlo, sino continuar. Y para ello vamos a hacer nuestra oración y a recitar el Salmo número 30, que dice así: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre, dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza, y tu misericordia me llenará de alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Bendito y alabado seas, Señor. Encomendamos nuestro espíritu en ti, Señor. Danos la fuerza. Enséñanos, Señor, qué camino seguir. Que no nos perdamos en este mundo. Que no vayamos por caminos erróneos, caminos que nos llevan a la perdición, caminos que nos dejan un mal sinsabor y nos dejan el deseo de ya no seguirte más, Señor. Ayúdanos a ser fieles siempre a ti, que no dejemos de buscarte, Señor. Te pido por mis hermanos y hermanas que dudan de tu presencia, que dudan, Señor, inclusive cuando están allí para tomarte en su cuerpo, Señor. Que no sientan esa duda en sus corazones, para que tú, Señor, nos sigas dando esa fuerza, la resistencia que tenemos y queremos en nuestro cuerpo, para poder resistir las maniobras del demonio. Ayúdanos, Señor, síguenos encaminando de tu mano, síguenos llevando, Señor, por el bien, y que cada día nosotros nos fortalezcamos más en el Espíritu. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, tú que vienes y te postras sobre nosotros, que siempre, bendito Espíritu, te invoquemos en los momentos difíciles, en los momentos que tengamos dificultad, para poder entender qué es lo que Dios quiere de nuestra persona. Espíritu bendito, te pido por aquellos más duros de corazón, tú que ablandas hasta lo más duro, tú que entras en esos corazones. Te pido, Espíritu bendito, por aquellos hermanos y hermanas que viven haciendo daño a los demás. Especialmente te pido por todo nuestro México, para que tú inundes ese país, le llenes de tu Espíritu y cambie los corazones de aquellos hermanos y hermanas que andan haciendo daño a los demás, para que todo vaya por diferente camino, bendito Espíritu, para que todo sea diferente y sean guiados por ti hacia Dios. Madre Santísima, tú que quisiste aparecer en México, dar la felicidad a aquel país, ayúdales a todos mis hermanos. Madre Santísima, tú amas ese pueblo. Te pido de tu intercesión, que así como los ayudaste a que hubiera esa paz en México, te pedimos de nuevo esa paz por nuestro país, para que un día podamos ir nosotros y sentirnos tranquilos y en paz, que nuestra estancia tal vez un día sea pura felicidad y no miedo, ni discordia, ni odio hacia nadie. Gracias, Madre María. Gracias por todas tus bendiciones y por todo lo que ya nos has ayudado, Mamita María.
No dejes de hacerlo y siempre llévanos de tu mano hacia el Señor, para que caminemos siempre por el bien y no hagamos ningún daño a nadie, que nada se merece. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con la bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias por escuchar. Gracias por atender el mensaje de Dios a través de esta su programación Radio Fuerza Salvadora y a través de YouTube. Siga escuchando, siga llenándose del Señor. No solamente de nosotros, hay muchos otros hermanos y hermanas que se dedican a llevar el mensaje hasta sus hogares. Por todos esos hermanos oramos y siempre pedimos a Dios para que Él les siga fortaleciendo y sigamos siempre enseñando la palabra de Dios como debe ser. Que nada en nuestras vidas queramos para nuestro bien, sino para el bien de los demás y de Dios, ¿verdad? Porque para eso nos envió el Señor. No nos envió para hacernos ricos ni para alterar la palabra del Señor, hacerla a nuestro modo, no, porque eso es lo que hicieron en aquel entonces, ¿verdad? Los ancianos y los escribas. Por eso Jesús vino a cambiarles su corazón, aunque no lo cambiaron, pero Dios ve sus malas acciones y Él se va a encargar un día de ellos. Nosotros sigamos haciendo la voluntad de nuestro Señor y no dejemos de caminar tras de Él. Que Dios les bendiga, que siempre, mis hermanos, busquemos de Dios y no nos olvidemos de orar por los demás. Bendiciones.